Bueno, ahí muy lentamente vamos siendo más. Sí, se escucha bien. Voy a bajar esto por las dudas. Bueno, por acá estamos. Les decía entonces, mientras vamos esperando algunos más que se unan, que ya vamos por el tercer encuentro y bueno, tenemos que ir más o menos avanzando y en línea con el cronograma. Lo que vamos a hacer hoy es un trabajo en grupo, un trabajo en equipo, que yo ya les había comentado que vamos a usar este tipo de dinámicas en el sincrónico, y después vamos a intentar avanzar un poco ya con la evidencia número 1. ¿Se acuerdan que les había dicho que, bueno, faltaba, pero si bien falta para la entrega, pero ya está bueno ir charlando un poco en general de qué se va a tratar y sobre todo subirla, ¿no? Subirla, Laura, para que ustedes esperen que admita. Para que ustedes las puedan ir viendo. Es importante que los grupos, digo estas formalidades para no empezar con el contenido, así si van, después lo voy a volver a repetir. Es importante que los grupos sean de la misma comisión bueno, es decir, de esta comisión A, que ustedes pueden armar grupos en base a esta comisión. Bueno, yo lo que les quería hoy entonces presentar, primero, como siempre, hacemos un repaso, o nos ponemos nos orientamos en función de lo que hicimos la semana anterior. Bueno, estábamos en el eje 1, ya a esta altura está el contenido subido, ya casi que estamos al final del eje, o por lo menos no sé si al final, pero en cuanto a contenidos, ya lo fuimos como conversando a todos. Fíjense que, bueno, sigue habilitado el foro, que ya casi que, si bien no va a estar cerrado, pero bueno, entiendo que ya muchos han participado, otros tantos no. Bueno, por ahí la idea es, antes de cerrar la evidencia número 1, que todos hayan podido contestar en el foro. Eso, bueno, queda como, si bien no es una evidencia, no es que lleva una nota, pero yo siempre les digo que les va a servir para, porque ahí hacemos preguntas, yo les hago comentarios, se leen entre ustedes, les va a servir como insumo para las evidencias. Entonces, bueno, no es que van a estar desaprobados si no lo hacen, pero sí es una invitación a que todos participen. Y vamos a seguir, bueno, ya está el video y demás, vamos a seguir con la presentación que ahí estaba, el PowerPoint, podemos decir, del eje 1, que la semana pasada habíamos estado viendo, ahí lo pongo más grande. Habíamos estado viendo lo que era el trabajo, la salud mental, el clima organizacional, que ustedes habían dialogado, habían participado mucho en estos temas. Incluso habíamos realizado después también una pequeña encuesta que era como un sondeo de lo que fue hasta ese momento ese primer tema. Y al final habían estado haciendo algunas preguntas que tenían que ver con la salud mental y con la reforma laboral, que es lo que actualmente está en vigencia sí, está en vigencia a nivel actual, ¿no? Que ya vamos a ir a hablar sobre eso. Entonces, muy rápidamente, no me voy a extender mucho porque hoy sí van a trabajar ustedes. Vamos a volver a dividir el grupo en salas, así que prepárense ahí, porque vamos a hacer un trabajo por salas y después nos vamos a juntar y van a hablar ustedes en relación a la consigna que yo en un ratito les dé. El otro tema importante del eje 1, entonces habíamos visto trabajo, salud mental, cómo la salud mental, el trabajo se ponen en juego en el clima organizacional, qué pasa cuando este clima organizacional no es favorable o no es del todo favorable o hay condicionantes. Pero también hay otra cuestión que, si bien dijimos que
muchas veces la cuestión psicosocial se ve en el empleado como una cuestión privada, de índole privada, y acá justamente hablábamos de que hay cuestiones psicosociales que tienen que ver puramente con las situaciones laborales, los contextos laborales, pero bueno, también hay una cuestión, sí, humana, que tiene que ver con las posibilidades que cada uno tiene. Por eso hay una pregunta acá media curiosa, ¿no? Porque bueno, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el cerebro con mi rol de higienista en un futuro? Bueno, la idea en el eje 1 también es hablar de algunas cuestiones propias del ser humano que tienen que ver con el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Y bueno, porque hay procesos dentro del cerebro que ahí un poco los definimos, están mejor definidos en el eje, pero ahí los enunciamos, que es la memoria y la atención, que bueno, hay que estar como echándole un vistazo, viendo qué pasa con estos procesos, porque hay trabajos específicos que requieren de uno u otro tipo de memoria, de una mayor o menor atención. Ahí me gustaría que lean un poco los ejemplos que también están en el eje 1, que a lo mejor queda más claro. En el eje 1 también está la cuestión de los reflejos. Por supuesto que una persona para ir a trabajar a un lugar tiene que medianamente poder contar con estos procesos sanos, ¿no? Con una salud, vamos a decir, cerebral. Esperen que veo quién está pidiendo. Sí, ahí está. Medianamente estos procesos tienen que estar sanos en una persona, entonces por ahí habla de reflejo, no vamos a entrar mucho en esto, en la cuestión del reflejo, en la cuestión del instinto, sí por ahí si después queda alguna duda la semana que viene la retomamos, sí entender también que todo nuestro cerebro cuando estamos trabajando está implicado y realmente puede verse afectado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la atención, ahí da algunos ejemplos, aquellos trabajadores que realizan los turnos nocturnos, hay que como estar atentos a esa cuestión, ¿no? Porque hay todo un ciclo normal de sueño que, digamos, que uno está como programado y cuando, bueno, esos horarios se cambian, genera también toda una cuestión a nivel cerebral. Hay trabajos que son sumamente en alerta, ¿no? La atención tiene que estar continuamente en alerta, como por ejemplo ahí dice la gente que está controlando los radares en un avión, ¿no? Es un trabajo que implica mucha atención y una parte de la atención que siempre tiene que estar en alerta, ¿no? Como, porque hay diferentes modos de atender. Hay atenciones que a lo mejor es más sostenida, más perdurable en el tiempo. Hay otras que hay un tipo de atención que tiene que seleccionar una parte de la realidad y hay otras que constantemente tienen que estar en modo alerta. Bueno, hay trabajos que requieren este modo alerta y es muy importante ahí ver qué pasa con este desgaste atencional, qué pasa con estos problemas atencionales. Bien, no voy a... Sí, Natalia. No, no, un aporte nomás rapidito, que Sí. por eso dice que uno de los trabajos más insalubres es el de control de torre de avión, por la carga Sí, mental que tienen. sí, es tremendo y está comprobado que tampoco se puede sostener ese modo alerta todo el tiempo, ¿no? También, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, la parte de los choferes que conducen, por ejemplo, en horario nocturno. Bueno, hay trabajos, por eso es lo interesante de escucharlos a ustedes, que traigan ejemplos, porque bueno, ustedes como técnicos en higiene y seguridad tienen un gran abanico de ámbitos laborales para poder ejercer su función. La idea es un poco charlar y tocar diferentes ámbitos. En este caso, bueno, hablábamos de esto de los radares de avión y también hoy vamos a ver, ya lo van a ver, qué pasa con estos trabajadores en horario nocturno. Si ahí levantó la mano,
no veo quién. Buenas tardes, profesora. Abdón Fariña. Ah, Abdón, ¿cómo te va? Sí, sí. Muy bien. No, le comentaba a ustedes del tema de los controladores de vuelo. Eso también se aplica a los controladores o monitoristas de las cámaras de seguridad. Más de 2 horas después, mentalmente el cerebro no registra otros movimientos. Muy interesante. Los controladores de cámaras de seguridad, lo que comúnmente se dice a veces el vigilante, ¿no? La persona que Sí, que no, vigila. el vigilante se refiere más al que está caminando o en un área de puesto diferente. Al que está en cámara de seguridad le dicen monitorista. Puede ser de seguridad como puede ser un policía, porque también la policía abarca ahora la parte de monitoreo de las cámaras. Bien, exactamente. Gracias ahí a Abdón la diferencia, digo, pero tanto monitorista o el vigilante en sí, digo, ese tipo de trabajo requiere alerta mucho más si trabajamos con cámaras, porque bueno, ahí hay otro dispositivo para atender, que bueno, genera fíjate que ahí Abdón dice, ¿no? Más de 2 horas y hasta a veces digamos como que hay periodos, ¿no? Donde la atención va fluctuando, pero nunca se puede estar en este modo alerta que por ahí sí requiere este tipo de trabajo. ¿Cuál es la invitación de trabajo, ¿no? Para trabajar, es que a partir de lo que hemos estado hablando en relación al trabajo, la salud mental, el clima organizacional, podamos pensar, bueno, ahora sí, en los factores psicosociales y en los riesgos psicosociales. Por supuesto, y si ustedes volvemos acá, por supuesto que hay algunos factores psicosociales que a lo mejor son más específicos del rol de ustedes. No sé, por ejemplo, la exigencia e intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo a lo mejor los va a involucrar más en su rol que las relaciones sociales del trabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, de todas maneras, ustedes como técnicos en higiene también pueden estar trabajando en las relaciones humanas, eso ya también lo vamos a ver. Digo que a veces, por lo general, el técnico en higiene a lo mejor se ocupa de las cuestiones de, bueno, de la sobrecarga de la tarea, de la cantidad de horas. Por eso, volviendo al tema de ver qué factores psicosociales están en juego y cuáles de ellos pueden derivar en riesgo, es que les propongo, ahora sí, porque ¿qué tenemos? Y 53. Yo les voy a proponer primero, a ver, esperen. Primero les voy a pasar el enlace. Voy a proponer que vamos a dividirnos en grupos y vamos a pensar, ahí les paso, Este es un Word muy simple. Nos vamos a dividir en grupos, que ahí ya los voy a dividir, y vamos a pensar, bueno, a ver, haciendo un recorrido de esto que estuvimos hablando, y en base a este ejemplo que les traigo, esperen que lo abrimos, se ve, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Sí. ¿Ven ustedes o...? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, en base a esta investigación que tiene que ver con conductores de taxis, que yo les decía recién, conductores de taxis y remises, es una investigación, no es nueva, no es relativamente nueva, me parece que es del año 2017, pero sí es bastante interesante cómo trabajan esto de la fatiga, la atención, y qué cuestiones se pueden relacionar directamente con el rol de ustedes de técnicos en higiene y seguridad. Hay un breve resumen, hay 10 puntos importantes porque por ahí no vamos a alcanzar a leer toda la investigación, pero sí les queda para ustedes como ejemplo. Y quiero que presten atención a estas preguntas finales, qué es lo que ustedes van a tener que trabajar en grupo. Bueno, ¿qué pasa con el cerebro humano en este tipo de trabajos? ¿Qué pasa con la atención y la memoria? ¿Qué pasa con los factores psicosociales? ¿Qué factores ustedes pueden a grandes rasgos observar en esa investigación?
y qué riesgo o enfermedades profesionales ustedes observan que están más expuestos, en este caso, los choferes, ¿no?, de taxis y remises. Yo para eso, esperen, los voy a dividir en grupos. Ustedes van a tomar ese texto de Word, van a conversar en relación a esos puntos que están debajo y van a elegir a alguien que pueda, bueno, ser el vocero. Una vez, vamos a trabajar unos 20 minutos, son las 16, ya, o sea que a las 16:20, más o menos unos 15-20 minutos, eligen a alguien que pueda hablar y nos volvemos a juntar acá 16:20 para escuchar a cada grupo que pudo sacar en limpio. Teniendo en cuenta que este tipo de trabajo también va a ser, porque después ya les voy a comentar sobre la evidencia número 1, como ese ensayo previo de lo que va a ser la evidencia número 1, que tiene que ver con un estudio de caso, un análisis. Por eso les digo, vamos a tratar de enfocarnos en varios ámbitos laborales. En este caso tiene que ver con la conducción, pero bueno, si ustedes tienen otros ejemplos y demás, está bueno que los traigan, los comenten. Para no demorar más, ¿están de acuerdo? Yo los divido en grupos al azar. ¿Hay alguna duda? No, veo que más o menos estamos. Sí, pero el trabajo, ¿dónde está, profe? ¿O usted lo va a compartir? El trabajo está en mensajería, lo fijé ahí, es un Word, un texto de Word. Ustedes ingresan, tienen la investigación, la síntesis de esa investigación, la fatiga en los conductores de remises y taxis, y al final hay 4 o 5 preguntitas para reflexionar. En esto el equipo tiene que ser ágil, ir poniendo sus opiniones, alguien toma nota y después eligen quién va a ser el vocero, es decir, la persona que va a comentar lo que se trabajó en el grupo, ¿sí? Y yo después, si puedo, voy pasando por cada sala. Entonces ahí fíjense, antes de irse en mensajería, copien ese enlace. Si no, yo ya ahí voy grupo por grupo y se los voy pasando. ¿Cuántos somos? 43. Bueno, o sea que grupos de 5 va a estar bien, unos 8, 9 personas por cada uno. Bien. Bueno, entonces nos vemos dentro de 20 minutos, así pueden trabajar en equipo tranquilos. Vamos a poner el tiempo. Bueno, me van avisando ahí despacitos. Acuérdense de poner unirse. A ver ahí. ¿Quién me queda por acá? Gilda, Flor, Matías, Juan José, ¿pudieron unirse a un grupo? Ahí, Flor, Juan Hola, José. profe, recién llegó. Sí. Ah, bien. Fíjate si está el mensaje para unirte a un grupo. Hola, profe, ¿cómo está? Ahí me sumo. Ahí me apareció Ah, arriba. bien. Bien. Bárbaro, Flor. Bueno, ahí después me avisan, Gilda Olmedo, Juan José Paredes, Matías Herrera, si hay algún inconveniente.
si pueden estar presentes en los grupos. Juan José no te llegó. Bueno, a ver, a ver si puedo hacerte unir. Siempre se me complica. A ver. Tiene que haberte llegado. Fíjate arriba que dice, te han invitado a unirte en la sala 1, sala 2. Y si no, a ver. Sí, sin asignar. Debes haber llegado después. Sí, profe, recién me conecto. Claro, eso ha pasado, Juan José. No me llegó. ¿Cómo hago? A ver, nunca sé esto. En teoría podría, a ver, sí. Ahí, Juan José, No, profe, ¿no? me figura que arriba me dice las sesiones en grupos están activas, terminan dentro de 17 minutos. Sí. Y en el otro ángulo figuro. A ver si te puedo, a ver ahí. Ahora sí. Ahí está.
Profe, Perdón, ¿quién habla? ¿Gisela? profe, soy yo, Sí, dice. sí, No, disculpe que con Matías nos podemos conectar a la actividad. Pasa que justo en horario de trabajo y estamos sí, haciendo se les guías en complica. colegio. Bueno, no hay problema. Total, después es como un ensayo para la evidencia. Después sí, vean en la grabación lo que vamos a hablar con el grupo y retoman para la evidencia, ¿sí? No se hagan problema. Gracias, profe, Gracias disculpe. por avisar, gracias por avisar. Juan José, ¿estás por acá? Sí, profe, acá estoy. Pero volviste, no porque, no porque te sacaron, no, volviste. Sí, me decía regresar a la llamada. No sé por qué. Ah, bien, sí. Pasa que Eh, no sé qué toque porque puede ser que me fui solo o... Puede ser, sí. Antes de tiempo, pero bueno, el grupo ya había terminado, ¿tu grupo? Sí, por lo menos alcancé a Bueno, copiar ya está. para...
Sí, sí, ya había terminado, estaban con un resumen de estas consignas. Bueno, genial. Esperamos entonces 5 minutos ahí que terminen todos los grupos y nos vemos acá. Quédate ahí un ratito. Bueno, bueno. Bueno, vamos a esperar que termine, faltan 2 o 3 minutitos y ahí los sumamos al resto. Bueno,
Bueno, a ver ahí, se van sumando. Bueno, lo saqué un minutito antes, perdón si algún grupo tenía que terminar, pero ya la mayoría había finalizado. Bueno, si quedó algo, no hay problema, lo vamos compartiendo desde acá. Bueno, a ver, ¿estamos todos? Sí, más o menos. Bien, ¿quién quiere empezar a contar cómo fue ese debate con el grupo, con el equipo? ¿Qué pudieron ver? Es una investigación muy interesante para leerla con tranquilidad, porque realmente habla bien claro, explica los factores psicosociales, pero bueno, era como un ensayo. Veo, a ver, vamos a empezar. Levantaron la mano. Sí, no los veo, quién levantó la mano, pero hablen. A ver, mostrar, esperen, porque fueron levantando por orden. Emilce, primero Emilce. Vamos con Emilce. Sí, bueno, perdón. ahí con el grupo estuvimos un poco debatiendo acerca de las preguntas, estuvimos leyendo el informe y hacíamos la reflexión, ¿no?, de que si bien eso está centrado en taxis y remises, el nuevo entorno laboral nos llevó más a situarnos hoy por hoy en los Uber o trabajadores de aplicaciones, en los que también definíamos esto de que el trabajador no solamente es un exclusivo trabajador de transporte, sino que terminó quizás su jornada laboral formal, que trabaja de otra cosa, probablemente, y después continúa en jornadas laborales de Uber. Es decir, que podemos hablar de sobrecarga y más sobrecarga de trabajo en dos entornos totalmente distintos. Bueno, en esto de responder a las consultas de por qué es importante el cerebro humano, bueno, es vital porque actúa como el centro de control del cuerpo, gestiona todas las funciones vitales, las emociones, el pensamiento, la toma de decisiones, el comportamiento. ¿Qué papel cumple la atención y la memoria en los ámbitos laborales? Bueno, en este ámbito laboral la atención y la memoria son claves para el desempeño. En este caso, ya sea por una responsabilidad de estar en un estado de alerta, porque estamos con una gran responsabilidad civil y penal manejando en una calle, ni hablar cuando estamos hablando de entornos masivos como ciudades grandes, que requieren más atención. ¿Qué factores psicosociales se observan? Bueno, en cuanto a lo psicosocial hablábamos de cargas excesivas, el bajo control, lo que genera riesgos como el estrés, la ansiedad, la depresión, el nerviosismo, que es tan común que lo veamos en las noticias, que ante cualquier contingencia o eventualidad, las personas tienen muy poca paciencia en la calle para transitar. Y ni hablar lo que puede generar cuando esa persona vuelve a la casa, afecta las relaciones interpersonales. Y respecto a los riesgos y enfermedades profesionales, puntualmente de los choferes, estas largas jornadas sin descanso, adecuado, las posiciones repetitivas, forzadas, la exposición a vibraciones, a ruidos fuertes, condiciones precarias de los vehículos y la constante tensión, hace que, bueno, reúnan diversos tipos de patologías asociadas a su profesión, ya sean musculoesqueléticas, psicológicas, bueno, como decíamos, y en la afección de la vida personal, en las relaciones. Bien. Bien, ¿qué sala era, Emilce, la de ustedes? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. La sala 1, profe. La 1. Sala 1. Bueno, la 1. Muy bien, muy completo. Han hecho como una síntesis, un recorrido por cada una de las preguntas. Muy interesante cuando hablan de esto de nerviosismo. Habría que ver, no tenemos ese dato, ¿no? Pero si hay realmente enfermedades profesionales
digamos, un porcentaje de enfermedades profesionales que tengan que ver con la conducción, específicamente en este ámbito. Eso no lo habla la investigación, ¿no? Pero sí está muy claro cómo ustedes mencionan los factores psicosociales y los riesgos que deriva, ¿sí? Y esto de la sobrecarga, muy interesante cómo lo ayornan a los tiempos actuales, que en esa época el Uber 2017 no era algo que estaba como instalado y ahora sí, ¿no? Después de la jornada laboral ya extensa, continuar, ¿no? Continuar con la jornada. Bien, no me quiero demorar mucho. El grupo 2, no, esperen, a ver quién estaba acá. Toco y se va para cualquier lado. ¿Quién? Natalia Soledad Gutiérrez. Sí, profe. Leo las respuestas que pusimos en la reflexión nuestra. Dale. Más o menos muy, parecida a la que dijo la compañera recién. Bueno, la importancia del cerebro humano, y bueno, es el que controla la percepción, la atención, la memoria y la toma de decisiones en esta profesión. Llegan a desarrollar un hipocampo, eso más que todo lo investigamos, posterior más grande, que es el área clave para la memoria y la navegación. Y en el papel de la atención y la memoria en el trabajo, la atención ayuda a concentrarse y a reaccionar bien. La memoria permite recordar las rutas y los destinos en su jornada laboral y tareas y experiencias. Factores psicosociales observados, bueno, las jornadas largas, el estrés, problemas de sueño, sobrecarga laboral y afectación de la vida familiar, que nosotros suponíamos que ya por la misma carga en la jornada, lleva a que vuelvan a sus hogares con un estado de ánimo que eso es lo que le causa después problemas a nivel familiar o interpersonal, como decía la compañera. Después de riesgos o enfermedades profesionales observados, pusimos como una opción el burnout, que es cabeza quemada, que no está en el informe, pero yo le decía a los compañeros de que es un síndrome que se está viendo mucho por la sobrecarga de distintos factores en todos los trabajos, ya sea el trastorno de ansiedad, que es una de las enfermedades psiquiátricas más comunes hoy. Bueno, fatiga, disminución de la alerta, errores, accidentes de tránsitos, estrés y trastornos de sueños. El accidente de tránsito es un gran factor de los, mejor dicho, es un gran, factor que causan las enfermedades profesionales psiquiátricas. Después, trastorno del sueño, riesgo de enfermedades musculoesqueléticas como las lumbalgias y las cardiovasculares por tanto tiempo estar sentados. Bueno, bien, Natalia, ¿ustedes qué grupo eran? ¿Se acuerdan qué sala? 3. La 3. Bueno, muy interesante porque avanzan un poco en las enfermedades profesionales, no sé si han estado viendo el listado, que por lo general año a año se va actualizando. Claramente el síndrome de burnout no está incluido, pero sí el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, sí lo reconoce como enfermedad. No tenemos una legislación hoy en Argentina que lo reconozca, pero sí hay fallos judiciales amparándose en estos organismos internacionales que reconocen al síndrome de burnout como enfermedad profesional. Sí. Tenemos otras enfermedades listadas que ahí en el eje 1 están, y si no, en la evidencia número 1 vamos a trabajar un poco en esa investigación que ya les voy a contar. Gracias ahí, Natalia, también muy completo. Me queda Abdón, que levantaron la mano, este grupo, Abdón. Sí, profe, somos en la sala 2. Sala 2, muy bien. Con las chicas, bendito yo entre todas las mujeres. Bien. Lo importante es que podemos hablar todos y todos congeniamos en los siguientes puntos. Que la importancia del cerebro, bueno, es el que controla los sistemas del cuerpo, ya sean psico, físico y emocionales del mismo, el cual hace que el organismo o la persona pueda reaccionar o actuar de acuerdo a las situaciones, en este caso, memoria del chofer para el manejo y el control de su espacio. La atención es permanente y
y exige mucha atención porque no solo debe controlar lo que él debe hacer, sino que también lo que sucede a su alrededor con los, ya sea transeúntes o otros choferes o la misma inseguridad si trabaja de noche o el tránsito durante el día, porque son dos temas diferentes, el trabajar de día como el trabajar de noche. Las largas jornadas, un chofer de taxi, colectivo o camiones, no menos de 12, 14 horas, es lo que trabaja habitualmente. Si es chofer de larga distancia, trabaja 12, descansa 12, pero fuera de la casa. Y lo que implica eso también es que la fatiga emocional, el volver a casa tarde, encontrarse con a lo mejor más problemas. Las condiciones laborales por lo general siempre son precarias. Si uno lo ve en los taxis, a veces están parados comiendo un sándwich en pleno invierno, sin una asistencia social que realmente los contenga. Después, en cuanto a los riesgos y accidentes, bueno, riesgos mayores al dormirse. Tras por la fatiga, la fatiga del trabajo, la tensión, el chofer, después de 8 horas, le puedo asegurar que más de uno ha pegado una cabeceada, porque yo he sido chofer y me ha sucedido. Después también las enfermedades pueden ser auditivas, la hipertensión, los trastornos musculares, hablando de varices, problemas de riñones, por la postura, la ergométrica, y después llega el accidente, los problemas a través de un accidente puede ocurrir muchas cosas, puede hasta quedar inválido, hasta perder un miembro inferior o superior de acuerdo al accidente. Bien. Bien, Valeria, ahí la acotación final. Muy completo. Este es el grupo 2 de abdomen. Bueno, muy interesante también el recorrido que realizan, ya derivando, ¿no?, también en esto de las enfermedades profesionales, que no solamente, ¿no?, las psicológicas o las psiquiátricas, ustedes dan cuenta de otro tipo de enfermedades que están, por supuesto, en el listado, muscoesqueléticas, que bueno, muy bueno también ese aporte y ese análisis ampliando. Y fíjense en que la mayoría, podríamos, si tuviéramos que ubicar en los factores psicosociales, por supuesto que son todos, pero la mayoría se centra en el punto 1, ¿no? Las exigencias, intensidad y tiempo del trabajo. Bien, me falta el grupo 4 y 5. ¿Quién va a ser el vocero? Muy breve, muy sintético. Nos quedan ahí 10 minutos. A ver, ¿qué pasó con eso? ¿Les sirve esta manera? Abdón, Natalia, Emilce, en representación del grupo, ¿les sirve por lo menos 15 minutos conversar? Ahí, Cristina, a ver, Cristina Ramírez, debe ser de algún grupo. Profe, no, yo soy del grupo 1 en realidad. Usted ya hablaron. Sí, lo que te quiero acotar, porque vos preguntás si sirve o no esta metodología, a mí me pasa que cuando me pasa a la llamada, no puedo activar ni micrófono ni cámara, o sea que puedo participar del enlace, pero por el chat. Entonces, muchas veces es muy complicado porque si todos hablan y nadie lee el chat, entonces como que uno queda fuera. De todas maneras, la actividad es súper interesante, muy bueno, o sea, esto es algo que se vive realmente, y lo que yo quería acotar a mi grupo, que esto es importante, por ahí me pasó a trabajar en la empresa El Práctico hace muchos años, y si bien no hacía un recorrido muy largo, era azafata de la empresa, hacía el recorrido Córdoba-Paraná, pero sí vivenciaba que los choferes que hacen larga distancia, si bien no es el caso particular en el que estamos tratando, pero sí del tema del manejo, generaba una adicción el tema del coqueo. Coquear continuamente era algo que ya lo tenían incorporado, más los choferes de larga distancia, que tal vez eso es una adicción, porque a la larga termina siendo una adicción, y bueno, más allá de todo eso es el estrés que le genera el tema de estar siempre alerta, porque es como que uno tiene que estar, al manejar, tenés que estar siempre alerta. Por eso es importante, si uno está cansado, sí o sí, tomarse un descanso, más allá de la actividad que realice, o sea, más que todo por una de las cosas que dijo una de las primeras chicas fue esto de
la carga penal que puede llegar a tener una persona al ocasionar un accidente, ni hablar de quitarle la vida a otra, ¿no? Pero Bien, bueno, bien, Cristina. Habría que ver por qué se te bloquea el micrófono y la cámara, no debiera. Hay alguna cuestión ahí de configuración, habría que ver por qué. igual el año pasado, no sé si es un problema de mi pasó? compu, profe, Me porque el parece año que pasado, sí, porque el resto, si no tiene que ser. Después el tema es, chequealo. Sí. claro, yo en realidad me conecté desde el celu para poder hacer esta actividad de esa manera con el celu y poder participar, y me pasó que cuando estaba en la llamada, si se ve la grabación, me saca varias veces la llamada, por eso me conecté desde la compu, pero al pasarme a la otra aula, me bloquea las dos Se cosas. bloquea. Bueno, ya voy a estar investigando, pero tiene que ser alguna cuestión ahí propia del dispositivo. Bien, Cristina, Pero bueno, lo gracias por importante el es poder aporte. estar acá. Gracias, profe. Bien, y lo pudiste decir ahora. El grupo entonces 4 y 5 no hay nadie, ¿no? O sea, estaban. Profe, porque yo no me acuerdo qué número, si era el 4 o el 5, pero bueno, voy a leer lo Bueno, a que ver, pudimos ir Micaela, armando por el chat. dale. Bueno, es sumar lo que ya mis compañeros estuvieron hablando, pero bueno, también llegamos a la conclusión de que es importante, que porque es importante el cerebro humano y bueno, nada, es fundamental porque controla todas las funciones del cuerpo y nos permite pensar, tomar decisiones, reaccionar y adaptarse al entorno o al trabajo. Bueno, en el trabajo, especialmente en tareas como conducir, el cerebro es clave para procesar la información rápidamente y así poder evaluar riesgos y actuar de manera segura. Sin un buen funcionamiento cerebral aumenta la posibilidad de cometer errores y, por supuesto, sufrir accidentes. En cuanto a la atención y a la memoria, nada, ambas son esenciales para el desempeño laboral, ya que sin ellas, por supuesto que disminuye la eficiencia, aumenta el cansancio mental y crece el riesgo de errores. Bueno, por ejemplo, en este caso, un conductor necesita estar atento al tránsito y a las señales. ¿Qué factores psicosociales se observan? Bueno, en la investigación se observan factores como las largas jornadas de trabajo, la sobrecarga laboral, la fatiga, el estrés y los problemas de sueño. También se mencionan las malas condiciones laborales y cómo el trabajo puede afectar en la vida personal y familiar de los trabajadores. Y bueno, en cuanto a las enfermedades y riesgos profesionales, se observan, bueno, jornadas laborales extendidas, sobrecarga laboral, interferencia de la vida personal, condiciones de precariedad y trastornos osteomusculares. Bueno, muy bien, gracias Micaela, muy interesante también cómo se va compartiendo en los grupos las respuestas, y me queda Cecilia, que capaz que es el otro grupo que falta. Cecilia Navarro, me parece que es. Hola, profe. Sí, somos el grupo 4 nosotros. Bien, Cecilia. Bueno, como ya se mencionó, que estamos todos de acuerdo, de la importancia del cerebro humano, porque es importante, bueno, y el papel que cumple, digamos, la atención y la memoria en los ámbitos laborales. Ya creo que todos dijimos casi lo mismo. Bueno, los factores psicosociales que se observan son las jornadas largas, o sea, jornadas extensas, la sobrecarga de trabajo, como se dijo también en esto de las aplicaciones, de salir de uno y continuar en el otro, y más también de que por ahí no salen de lo que es estar todo el día en el auto. La falta de descanso, digamos, muchas horas de trabajo, poco descanso, problemas de sueño por eso mismo, el impacto en la vida personal, todo el estrés, digamos, del tránsito, de andar en el día, después sumado a los problemas del hogar, las malas condiciones laborales, los riesgos o enfermedades que se observan, bueno, la falta de atención, los errores y accidentes, la fatiga, las enfermedades profesionales que puede haber a raíz de esto, la fatiga laboral, el estrés laboral, el síndrome que mencionaron antes, síndrome de burnout, los trastornos de sueño, bueno, riesgos ergonómicos como ser los muscular, musculoesqueléticos, también
el tema de la vista. Eso es algo muy importante, estar todo el tiempo fijando la vista, el cansancio, todo lo que eso conlleva. Estar todo el tiempo en una posición de alerta y de estrés también hace digamos, que el cuerpo esté más rígido. Bien, Cecilia, gracias ahí, te agradezco por sumar Gracias. entonces el aporte de tu sala, ahí porque nos quedan 3 minutos, por eso tuve que interrumpirte. Bueno, que este ejercicio haya servido más allá de si funciona o no esto de las salas, a mí me parece que es potente, que haya servido para diferenciar, ¿no? ¿Qué hablamos cuando decimos factores, riesgos y enfermedades? Que son 3 cuestiones distintas, pero que una va como desencadenando a la otra. Entonces, que este ejercicio haya servido y si falta como aclarar un poco más estos conceptos, volver al eje 1. ¿Por qué? Porque no les voy a explicar la evidencia número 1, porque si no estaríamos... sé que van a tener muchas dudas, pero tranquilos, tranquilas, porque esta es la evidencia, a ver, esperen, ¿ya lo están viendo? Sí, está. La evidencia 1, yo mañana o esta tarde va a estar subida al aula en la parte correspondiente donde dice evidencia. Ustedes la van a leer tranquilos, va a haber una planilla donde van a tener que anotar los integrantes de su grupo, grupos entre 6 y 7 personas. Si son menos, por ahí se pueden unir 2 grupos, váyanlo chequeando. La idea es que en esta primera evidencia, puedan trabajar realmente en equipo, no se asusten si son muchos, habrá que, después el próximo miércoles daremos algunos lineamientos de cómo trabajar en equipo. ¿Profe? Solamente les voy a decir esto, esperen antes que lluevan las preguntas, que la fecha de entrega falta, es el 20 de abril, y vemos, o sea, no la semana que viene, va a ser la otra, y vemos la semana que viene, ahí sí vamos a leer consigna por consigna, y una vez ya armados los grupos, voy a escuchar cuáles son las dudas. Pero les quería decir que va a estar subida esta tarde o mañana con un audio que se los voy a grabar explicando consigna por consigna para que ya el que pueda, el que ya quiera, empiece a avanzar, ¿sí? Va a estar entonces la consigna y el audio explicativo que les va a ayudar a entender un poco más. Bien, escucho todas las dudas y vamos cerrando. Profe, yo quería decirle Sí. el resto de las asignaturas o los espacios, en realidad ya teníamos grupos conformados, creo que de un máximo de 5, y más o menos así cerraba en que quedábamos 10 grupos de 5, aprox por la cantidad que somos en esta comisión. ¿Qué son? Bueno, bien, yo porque vi que eran 70, entonces, pero es genial. Armen el grupo que usualmente solían armar, lo van a anotar en la planilla y vemos después si hay alguien que a lo mejor hay grupos de 2 personas, por ahí eso sería sí interesante que se puedan unir a otro grupo. Claro, perfecto. Pero lo vamos viendo grupo por grupo, más o menos serían 10 grupos, está bien. Gracias ahí, Emilce. ¿Los demás? ¿Alguna duda más? No, profe. ¿No? Ninguno más había levantado. Bueno, genial. Entonces, queda en suspenso ahí la evidencia número 1. Esta tarde o mañana ya se la subo bien completa y la comienzan a leer, a trabajar, y el miércoles que viene nos reencontramos con las dudas, con todo lo que hay que dialogar. ¿Sí? Bueno, un gusto haberlo compartido hoy y espero que estén muy bien. Terminen bien la semana. Nos encontramos. Linda, gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Que anden muy bien. Chao, profe, que ande bien. Chao, chao. Que estén bien.